Este lienzo fue modelo para un tapiz que está en el Palacio del Pardo. Antiguamente el dibujo preparatorio para luego realizar el tapiz se hacían sobre cartones y esto pues ha seguido un poco la tradición del nombre, pero realmente no son cartones, son pinturas como cualquier otra que pinte, en este caso Goya. Lo ponen delante del tapiz y van doblando según iban tejiendo, por eso es un cuadro que está muy dañado. Las zonas que se marcan con unas líneas y van perdiendo la pintura, incluso la preparación. Una vez que se realizaba el tapiz, se enrollaba y no le daban importancia de pintura como le damos ahora, sino que lo importante era el tapiz. Con respecto a los cartones para tapices con la representación de las estaciones, pues bueno, es el primer encargo que hace Goya como pintor ya del rey. Y están, parece ser que pintados para el comedor de los príncipes en el Palacio del Pardo. De estas pinturas se conservan los bocetos, unos pequeños bocetos que hizo Goya. En el caso de la Nevada mide 31 centímetros de alto por 33 de ancho, es decir, son prácticamente un folio. Aquí lo he puesto en la imagen, el tamaño del boceto y el tamaño de la obra definitiva. Aquí están puestos ya al mismo tamaño y se ven una serie de cambios interesantes, ¿no? De cómo ha intensificado la doblez de los árboles para dar sensación de viento, como los personajes principales aquí tienen pues 3 mantas claramente, aquí parece que todas las cabezas se cubren con una sola. Había una casa por detrás de la composición que aquí ha desaparecido, dando con eso la sensación pues de mayor soledad del paraje nevado, o la posición del perro, la posición estática del burro. Y es curioso que algunas de las cosas que estamos viendo en la documentación técnica, este es el caso de la reflectografía, pues vemos que en parte seguían en algunos aspectos muy puntuales más al boceto y que luego se rectificaron con la composición definitiva, ¿no? Fijaros cómo aquí, en lo que vuela del manto de este personaje de aquí, tiene más similitud con el vuelo del boceto, cosa que aquí pues se ha ocultado con pintura. Otra de los elementos que se diferencian del boceto del cuadro es que aquí el burro está visto como más de frente y aquí, ¿no?, le ha puesto un poco más de perfil y le ha añadido aquí la parte trasera, que es algo que vemos en radiografía o en reflectografía, que es algo añadido con posterioridad. La técnica de la reflectografía es muy complementaria de la radiografía. La reflectografía se queda a un nivel mucho más superficial de la obra, pero puede ser un nivel determinante para el estudio de lo que es la capa pictórica. Esta es una de las tomas de reflectografía donde podemos, contrastándola, estudiar el dibujo subyacente. Hemos encontrado un dibujo en seco que luego el propio Goya repasaba para la pintura definitiva. En estos cartones los que nos parece ver es directamente el dibujo a pincel, lo que demuestra otro dato más de la seguridad que iba adquiriendo el pintor. Si nos acercamos podemos ver unos trazos muy sutiles en muchísimos perfiles y zonas de la composición, ¿no? Estos perfiles en negro son lo que sería el primer dibujo en oscuro del cuadro. En algún punto se deja a la vista, pero lo normal es que el propio pintor lo oculte con las capas de pintura. Se puede distinguir algunos de los trazos que posiblemente eran el dibujo subyacente. Por último, comentar que en reflectografía podemos ver un dibujo en seco, que lo que hace es delimitar muchos de los perfiles de lo ya pintado. Tenemos noticia de que los tapiceros de la Real Fábrica de Tapices en algún momento protestaron por la pincelada tan suelta de Goya, y era frecuente que cuando encontraban dificultad para seguir las líneas de las composiciones las repasaran en superficie con lápiz. Y esto es lo que vemos con mucha mayor nitidez en la reflectografía, y luego si nos vamos al propio visible de la obra vemos que estos perfilados con lápiz negro se siguen viendo todavía después de tantos años en la superficie pictórica de los cuadros, como una especie de reliquia del proceso creativo de estos cartones para convertirse en tapices. En el museo hemos hecho la radiografía de la Nevada con el fin de estudiar el estado de conservación que presenta la obra antes de iniciar su restauración.
De hecho, la radiografía no solamente sirve para estudiar los materiales y los procedimientos que ha empleado Goya para pintar el cuadro, también nos sirve para conocer y localizar alteraciones, deterioros, daños que pueda haber sufrido la obra a lo largo de toda su historia. Vamos a poder ver numerosas lagunas que aparecen como zonas oscuras y especialmente importantes, parece que hay dos pérdidas en la zona superior e inferior, las zonas en las cuales ha caído la capa de preparación y la capa pictórica, y en esta esquina en concreto también hay un recorte del soporte original y se ha introducido una tela distinta, se ha hecho un injerto de tela. Luego también vamos a ver que estas lagunas a veces siguen un patrón vertical y que posiblemente tenga que ver con dobleces que se han hecho en el cuadro a la hora de almacenarlo o conservarlo. Para hacer la radiografía hemos utilizado placa convencional, placa radiográfica, no hemos utilizado detectores digitales, lo hacemos de forma consciente, intencionada, porque la calidad que obtenemos en la imagen es mucho mayor. El único inconveniente quizá que puede tener es que al final la radiografía es del mismo tamaño que la obra y en este caso pues son 3 metros por 2,75. Nos va a conllevar ciertos inconvenientes, pero que los solventamos porque digitalizamos las placas con un escáner específico para este tipo de placa radiográfica y obtenemos una imagen digital que ya nos permite los ordenadores estudiar en profundidad, además por comparación con otras técnicas de imagen como pueda ser la reflectografía infrarroja, la fluorescencia inducida con luz ultravioleta o el propio visible de la obra, podemos comparar zonas y estudiar en profundidad los deterioros que pueda presentar. Aquí tenemos ya la radiografía digitalizada y así es como sale del escáner, sale con unos tonos grises muy apagados, entonces lo que hacemos normalmente es contrastarla y también quitar algunos elementos que nos puedan molestar a la hora de interpretar el documento, por ejemplo en este caso sería parte del bastidor. Entonces, bueno, así es como dejaríamos la imagen para poder estudiarla y compararla con el visible. Para empezar a ver pues, la estructura que tiene el soporte, que tiene 3 paños, estarían aquí las costuras que los unen. Luego también podríamos ver que el bastidor original sería sería un bastidor de cruceta más estrecho que el que tiene ahora, ha dejado aquí las marcas. Y en cuanto al estado de conservación, bueno, pues vamos a poder estudiar con mucho detenimiento todas aquellas zonas en las que se han producido pérdidas. A la vista en un principio parece que no está mal la zona, pero si estudiamos con la radiografía este área, bueno, pues vamos a ver que tenemos una zona de pérdida y un injerto con otra tela que no es la original. Aquí tenemos el detalle de la esquina inferior izquierda, vamos a tener la imagen visible del cuadro y en el centro tenemos la fluorescencia inducida con luz ultravioleta, que es una técnica que nos permite, iluminando la obra con una luz del espectro del ultravioleta, estudiar la fluorescencia de los distintos materiales. En este caso concreto podríamos ver los retoques que se han hecho sobre el original, que están en un tono como morado, un tono más oscuro, y que nos los diferencian del original, de la pintura del óleo original. Y en el caso de la izquierda tenemos la radiografía. Muy importante para Elisa será el conocer, observar los límites exactos de la laguna, donde tenemos las pérdidas de capa de preparación y de pintura y donde encontramos todavía pintura original que a veces está tapada por repintes.